Muchas gracias por su asistencia. Este es el segundo debate que dentro de las jornadas que el Consejo Insular de Agua de Tenerife ha organizado con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo. El segundo debate en el que vamos a abordar la muy variada problemática que atañe a la gestión del ciclo del agua en Tenerife. Y tenemos a 4 expertos con los que vamos a analizar distintas cuestiones, aunque primero los voy a presentar. Isabel Farrugia, que es funcionaria del Cabildo de Tenerife, adscrita al Consejo Insular de Aguas. José León García, que es profesor de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. Daniel Martín, que es gerente de Canaragua. Y Carlos Acevedo, vicepresidente de la Cámara Insular de Agua, ¿no?, de Tenerife. Bueno, yo les pido, eso sí, que las intervenciones sean cortas. Yo también, las siguientes mías van a ser mucho más cortas, para que podamos abordar distintos temas. Pero sí que, en primer lugar, me gustaría que hicieran una breve descripción de en qué consiste el trabajo de cada uno, ¿no?, con relación al tema que nos ocupa hoy, que es el agua. Brevemente, y después ya entramos en el fondo del asunto. Bueno, pues yo en mi caso soy jefa del Departamento de Recursos Subterráneos del Consejo Insular de Agua y digamos que la función del Consejo en esa materia es sobre todo de gestión. Aquí las aguas subterráneas son mayoritariamente de titularidad privada y la labor que le corresponde al Consejo es controlar que exista un aprovechamiento racional de esas aguas y que no se produzcan abusos. Fundamentalmente esa es la labor como administración. Tradicionalmente, porque el Consejo a su vez empezó como un servicio de planificación que dependía del Cabildo hasta que se formó el Consejo como tal, pues digamos que también hemos desarrollado por las particularidades de un poco la propia administración, pues una labor quizás un poco más científico-técnica, vinculada también al estudio, a la mejora del conocimiento del aprovechamiento de las aguas subterráneas a través de pozos y galerías, ¿no? Pero insisto, como administración, fundamentalmente una labor de gestión. Muy bien, bueno, pues mi trabajo en este tema es variado. Lo empezamos cuando todavía las transferencias de agua no se habían producido al gobierno de Canarias. Trabajamos en su momento con Pepe Braojo, con otros técnicos que existían en ese momento en la Dirección Provincial de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, e hicimos los mapas de ubicación de las fuentes de producción de agua. Eso fue pues en los años 80, mapas donde se situaban las galerías. Estuvimos trabajando con sistemas informáticos. Resultado de esto fue la elaboración del mapa hidrológico de Canarias en el año 87 para una campaña de divulgación de los problemas del agua en Canarias, que fue una campaña nacional que hizo Obras Públicas, bueno, entonces se llamaba el MOPU, para hacer conscientes a través de los colegios cuáles eran los problemas. Fue una etapa en la que en Canarias comenzaron a darse problemas importantes de falta de abastecimiento, reducción de la producción de agua, la calidad de las aguas, etcétera. Y bueno, pues fue una campaña que incidió en concienciar desde la escuela a toda la gente. Y a partir de esos años lo que he hecho, bueno, pues fue hacer un atlas de Canarias que tenía pues especial hincapié en los problemas del agua, y después a partir de entonces ya trabajos de investigación en relación con los problemas del agua, con un poco también la historia de la introducción
del agua. Hay dos etapas muy importantes, yo creo, en lo del agua, que vienen dadas por dos leyes. Una ley de 1879, que es la ley de aguas de entonces, que facilitó que se produjeran o se hicieran captaciones de agua subterráneas por los privados. Se asignaba el agua a quienes la obtenían, y a partir de los años 80, 85, la Ley de Aguas Nacional, pues interviene muchísimo más la administración en la resolución de los problemas del agua, y en esa etapa estamos. Y bueno, pues estas instalaciones son un ejemplo de esa actuación, o de esas actuaciones que han sido múltiples de las administraciones para solucionar los problemas del agua del archipiélago, que son muchos, importantes. Bien, buenos días. Bueno, nosotros básicamente nos encargamos como Canaragua de gestionar. Somos uno de los operadores, y además lo hacemos, como decía antes Juan Alfredo, en las tres modalidades. Tanto en una ayuda puntual a una determinada administración pública que requiera de un servicio puntual, lo hacemos a nivel completo dentro del ciclo integral, con una concesión completa, o incluso lo hacemos, como en el caso de aquí de La Laguna, con la empresa mixta, como el operador privado dentro de esa empresa mixta con el ayuntamiento y el operador. Básicamente somos especializados en el ciclo integral del agua, y damos soluciones a todas esas administraciones, incluso clientes privados que en un momento dado pues necesitan pues tienen problemas y necesitan hacer mejoras sobre sus infraestructuras y sobre las incidencias que tienen. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a esta jornada, a la Cámara. La Cámara es una asociación de carácter privado, constituida a finales de los años 70, que aglutina las comunidades de agua de la isla de Tenerife. Actualmente tenemos 175 comunidades asociadas, y nuestro fin es, digamos, la defensa, la defensa y la promoción de nuestros asociados. En la isla de Tenerife actualmente hay galerías, algo más de 1.100 galerías, de las cuales activas no llegan a 500, y tenemos 300 pozos, de los cuales activos hay alrededor de la mitad, unos 150. Siempre decimos que si juntáramos todos los kilómetros que están perforados, pues llegaríamos casi a la península ibérica. Hay 1.800 kilómetros de galerías y pozos perforados en la isla, que según datos del Plan Hidrológico de 2015, aportan una cantidad de 164 hectómetros cúbicos, lo que viene a suponer más o menos el 80% del consumo de agua en la isla. Como Cámara estamos presentes en el Consejo Insular y en el resto de las instituciones que tienen que ver con la gobernanza del agua en la isla. Gracias por esta primera intervención. El primer asunto, el primer tema que les vamos a plantear a cada uno de ustedes es el de las pérdidas en la red. A veces hay una expresión coloquial que decimos, se nos va algo que queremos mucho, como agua entre las manos, ¿no? Antes el ponente hablaba de que algún ayuntamiento en esta provincia pierde el 68%. Es una cifra que sorprende. Supongo que otros ayuntamientos estarán en niveles mucho más normales. Entonces, bueno, me gustaría que cada uno de ustedes abordara este tema brevemente. ¿En qué situación nos encontramos con respecto a las pérdidas en la red y qué soluciones plantea cada uno de ustedes, ¿no? Yo quizá más que hablar de pérdidas en la red de abastecimiento, que no es mi área de conocimiento, y aun sin ser mi área expresamente, me dedicaría en la red de transporte, ¿no? Porque estamos centrando el foco en el abastecimiento, pero para que el agua que se produce en los pozos y las galerías llegue a los núcleos de población hay una red de transporte intermedia que en el caso de Tenerife es bastante densa. Estamos hablando de más de 1.200 conducciones, de las cuales del orden de 40 están incluidas en la red básica de transporte, y ahí también digamos que sería el primer punto en el que habría que empezar a actualizar y a mejorar esas instalaciones. Estamos hablando de canales, en la mayoría de los casos canales abiertos que tienen pérdidas, y hace falta una inversión importante en la mejora de esa red de transporte en alta, especialmente de aquellas conducciones. En general, las conducciones de la red de transporte con carácter general no están adscritas a un uso determinado,
pero sí que conforme van avanzando los tiempos se ve que hace falta una mayor especialización en esa red de transporte y mejorar las condiciones, insisto, para disminuir las pérdidas en alta. Bueno, esto tampoco es un tema mío, pero bueno, como investigador en los temas del agua, pues ya antes decía don Juan Alfredo Amigó que las redes no eran las responsables fundamentales de las pérdidas, ¿no? Entonces, si esto es así, bueno, habrá alguna pérdida en la red, como es lógico, y bueno, con mejora, con inversiones, pues esto se solucionará, ¿no? Y de hecho, pues esto se está mejorando con mucha frecuencia, continuamente casi, ¿no? El problema entonces más importante está en la gestión, ¿no? Y claro, es que andando el tiempo, yo creo que nos hemos ido acostumbrando a que tenemos agua suficiente, tenemos una cierta cultura de, pues en fin, no digo de la abundancia, pero de sí que tenemos agua más que de sobra, siempre abrimos el grifo y hay agua, hay muy pocos cortes, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de la gestión que no es correcta, que no es adecuada, es la que habría que mejorar, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues supongo que habrá estudios para intentar mejorarlo, ¿no? Todos esos ayuntamientos que pues no gestionan adecuadamente el agua y una parte del agua que sí distribuyen pues no se acaba cobrando, ¿no? La Directiva Marco del Agua Europea dice que bueno, pues hay que prácticamente intentar con el paso del tiempo que eso no deje pérdidas, ¿no? Que se pueda recuperar pues los recursos que se emplean en todo el procedimiento de obtener agua, ¿no? No sé si el hacer, igual que en otros temas, hay una gestión insular, ¿no? Pues a lo mejor en el caso del agua tal vez haya que plantear eso también, una empresa, algún tipo de sistema insular que mejore la gestión del agua, como se hace con los impuestos, como se hace con otros servicios, ¿no? Que se prestan en la isla, con lo cual pues eso beneficiaría porque bueno, pues recuperaríamos mucho más recursos y no tendríamos esa sensación de despilfarro que muchas veces pues seguramente existe, ¿no? Bueno, yo creo que y ahí sí es una parte que quizás es más especializada mía. Sí, obviamente ese es el gran caballo de batalla de los municipios, ¿no? Ahí yo creo que hay dos patas sobre las que se tienen que apoyar. Una es el conocimiento y otra, obviamente, por mucho conocimiento que se tenga, luego hay que llevarlo a efecto y solo se puede llevar a efecto con inversión. Yo creo que antes el ponente lo ha explicado perfectamente, lo que pasó en los años 70 en Santa Cruz, cómo estaban las pérdidas antes cómo estaban después. Yo por dar un dato, y es un dato muy somero porque no lo tengo, pero sí es muy aproximado, el Ayuntamiento de La Laguna en los últimos 10 años ha mejorado el rendimiento por encima de 10 puntos, pero eso ha llevado aproximadamente una inversión anual que supera el 1,5 millones de euros. Claro, al final, lo que decías, eso lo decía Juan Amigó, ¿no? Se va recuperando, es decir, al final tú inviertes, dejas de comprar agua, tienes unos ahorros y eso de alguna manera lo puedes ir amortizando y metiendo en un plan de inversión futuro, porque luego de 10 o 15 años vuelves a tener redes obsoletas, es decir, en definitiva tienes que tener una planificación, que ese es el conocimiento que tienes que tener, pero luego tienes que tener inversión y gente que te diga dónde llevar esa inversión a llevarla a efecto. ¿Qué sucede en municipios donde efectivamente pues, son llevados también como, ya es que lo he explicado perfectamente, pues por pequeños municipios que a lo mejor lo lleva el concejal con su nivel de conocimiento y no tiene un técnico especialista y la prioridad pues no es esa? Claro, pues al final, si no tienes unas dotaciones económicas y no tienes claramente unas ideas de cómo resolver tus problemas, lo que al final te encuentras es que el agua es una parte dentro de tu cuenta de resultados que te está desangrando porque ni eres capaz de dar ese servicio que tienes que dar, a su vez te está costando más de lo que te tiene que costar y bueno, en definitiva yo creo que es una mezcla de conocimiento, de gestión, unido a una mezcla de financiación para llevar a cabo ese conocimiento. Bueno, yo creo que hay que distinguir dos tramos. Como bien decía Isabel, por un lado están las redes de aducción, digamos que son esos canales o tuberías, ¿no? Que llevan las aguas desde, en el caso nuestro, desde las galerías y los pozos hasta los depósitos municipales o las plantas de pretratamiento.
y después, por otro lado, las redes propiamente dichas de los abastecimientos. En líneas generales, esa red de aducción, solamente la red básica en Tenerife, la red básica, la red principal, tiene unos 690 kilómetros de extensión, ¿no? Y está gestionada en su gran mayoría por las propias comunidades. Las pérdidas en la red, pues son, en esa red básica son heterogéneas, o sea, hay diferencias, pero en general yo creo que esa red de aducción, si la comparamos con las pérdidas que tienen las redes municipales, son pérdidas aceptables. Estamos hablando a lo mejor de canales que traen el agua desde el norte de Tenerife al área metropolitana, que tiene unas pérdidas de un 1%, o canales que llevan el agua desde la zona de La Guancha hasta el sur, que también tienen unas pérdidas de un 1%. ¿Esto por qué es? Yo creo que es por la gestión, porque realmente son los propios comuneros los que se preocupan, digamos, de que no haya una pérdida, porque eso les cuesta dinero. Entonces, generalmente están bien gestionadas y hay un mantenimiento. Y después, últimamente, también se ha hecho un gran esfuerzo en tecnificar todos esos canales, que es cierto que son antiguos, estamos hablando de muchos canales que son de los años 60 o de los años 70, pero que, digamos, las comunidades últimamente se han preocupado, o por lo menos los canales principales, en colocar telemedidas para que, bueno, pues para que el canalero no tenga que estar todos los días yendo a un punto y a otro para ver si el agua llega o no llega, y ocupe sus funciones pues en el mantenimiento propio del canal. Ya le digo, esa red de aducción en general creo que está bien gestionada por las propias comunidades, y después está el problema de las redes municipales. Lo que es un hecho en las redes municipales es que la gestión directa por parte de los ayuntamientos, es decir, cuando no hay, como decía Juan Alfredo, puede haber una empresa pública que la gestione, que se apoye en las empresas privadas, y eso mejora lo que es la gestión. En Tenerife, si hacemos un análisis, los municipios que están gestionados de forma indirecta tienen un mejor rendimiento de red, y en cambio los que están gestionados de forma directa pues no lo tienen tan bueno. Eso ya le digo, es un hecho, no es un dato. El segundo tema, ya sé que algunos de los temas pueden estar más o menos vinculados a la especialización de cada uno de ustedes, pero sí que le pedimos en cualquier caso una opinión, ¿no? Es el estado del acuífero. Aquí me viene a mí a la memoria, lo cuento muy rápidamente, como en 1986 a César Manrique, cuando visitó el municipio de La Guancha, lo llevaron a la Galería de Vergara, que es una de las más caudalosas de Canarias. Creo que eso no ha cambiado desde entonces. Y recuerdo su absoluta cara de sorpresa, él que venía de una isla con muy poca agua, cuando le abrieron una tanquilla para que él observara el enorme caudal que sale del centro de la isla, ¿no? Y digo esto para hablar del acuífero, ¿no? Eso que no vemos, de lo que se habla mucho, y que tal vez estamos extrayendo lo que durante muchos miles de años se ha ido almacenando y se recarga no a la misma velocidad, desde luego que se vacía. Bueno, pues cada uno de ustedes, ¿cómo está el acuífero? ¿Qué problemas presenta? ¿Qué soluciones se le pueden dar, ¿no? Vale, pues ahí ya sí entramos de lleno en mi área de conocimiento, ¿no? Digamos que la extracción de las aguas subterráneas se remonta o se inicia en torno al 1850 y efectivamente en un principio lo que había eran surgencias naturales a base de manantiales, y en un momento dado a alguien se le ocurrió que perforando donde se encontraban esos manantiales existía la posibilidad de incrementar la producción de agua subterránea. Cuando nos remontamos al 1850 estamos hablando de que el caudal total disponible de aguas subterráneas en la isla era de entre 650 y 700 litros por segundo, y como consecuencia de esa búsqueda de las aguas subterráneas, que se inicia con algunas galerías emblemáticas como la Galería de los Huecos en Arafo o Catalanes, que se comentó antes, para el abastecimiento de Santa Cruz, pues empieza una búsqueda por intentar incrementar el aporte de agua subterránea, que alcanza al máximo en torno a los años 60-70 del siglo pasado. Esa búsqueda de las aguas subterráneas, ese aportar nuevos recursos a la isla que en 1850 no existían, pues permitió
que se desarrollara la actividad en el puerto, permitió que se desarrollara una agricultura de exportación, permitió que la isla creciera. Ya a partir de 1960 permite que se desarrolle un turismo floreciente, pero todo eso a costa, digamos, de consumir una cantidad de agua al año que no se estaba reponiendo en el acuífero. Las extracciones del agua almacenada en el subsuelo superan con creces el agua que se recarga con las lluvias, y eso ha hecho que el nivel freático, o sea, que la cantidad de agua almacenada en el subsuelo descienda sistemáticamente de unos años año tras año, ¿no? Con zonas en la isla, como puede ser la dorsal noreste, la que va desde las Cañadas a la laguna, donde los descensos superan los 500 metros. En definitiva, el aprovechamiento de los recursos subterráneos al ritmo en el que se ha venido desarrollando en el siglo pasado no es sostenible. Se está sacando mucha más agua del subsuelo de la que se recarga de forma natural como consecuencia de las lluvias. Y lo que hacía falta era, digamos, introducir o tratar de controlar ese aprovechamiento. La idea es que a futuro, hoy, como bien decía Carlos antes, los recursos subterráneos representan el 80% de los recursos disponibles. Está claro que en los próximos años el aporte de los recursos subterráneos va a seguir disminuyendo. De hecho, ya las galerías han sufrido una merma considerable y casi el 40% de los recursos disponibles procede de captaciones mediante pozos. Pero la idea es que si efectivamente los recursos subterráneos no van a poder representar el 100% como ha sido en el pasado, porque el acuífero no se recarga a la velocidad a la que nosotros extraemos, pero sí intentar llegar a un equilibrio en el que los recursos subterráneos puedan seguir siendo una parte importante de los recursos disponibles, ¿no? Pero sí hay que buscar ese punto de equilibrio. Bueno, pues coincidiendo con el análisis que hace Isabel, yo creo que la desalación y la depuración han venido un poco a relevar, ¿no? Las fuentes de abastecimiento de agua, y afortunadamente, digamos que la tecnología pues ha venido a echar una mano, ¿no? Para intentar incrementar en gran medida el agua disponible y hacer que la presión sobre las aguas subterráneas disminuya, ¿no? Con lo cual el deterioro de los acuíferos pues se ha reducido, se ha paralizado en alguna medida, ¿no? La tecnología nos va a solventar el problema. Este sistema con desalación utilizando energía fósil y tal es sostenible, lo que planteaba antes el señor Amigó. Bueno, esperemos que cada vez la penetración de la energía renovable sea mayor y la desalación pues siga siendo un punto muy importante, un aval muy importante para la producción de agua en la isla, porque si no es muy difícil que el modelo económico que tenemos, el modelo de bienestar, el consumo de agua urbano y turístico, pues se pueda mantener, ¿no? De algún sitio tenemos que extraer el agua, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología, sistemas como este, por ejemplo, que permiten obtener agua de una gran calidad para el riego, incluso algunos hablan de que el agua esta, cuando se trata finalmente, pues sería incluso hasta potable, ¿no? Para su utilización. En fin, todos estos sistemas nuevos yo creo que pues nos dan esperanza cara al futuro, ¿no? El acuífero tiene el volumen que tiene la capacidad que tiene, y claro, pues lo hemos exprimido, pero bueno, hemos exprimido y yo creo que en general lo hemos exprimido bien, y el resultado ha sido muy bueno. El desarrollo de la isla de Tenerife, si no se hubiese producido. Tenerife era la tercera isla en producción de agua en los manantiales a principios del siglo XX, por detrás de La Palma, ¿no? Pues bueno, ese sistema de perforación de galerías y posteriormente de pozos, pues ha hecho posible que finalmente Tenerife se coloque en el primer lugar por el agua disponible del archipiélago, ¿no? Bueno, ese esfuerzo hecho por en parte la iniciativa privada y luego todo lo que el sector público ha hecho, yo creo que
pues ha permitido ir dando soluciones a los problemas que el abastecimiento de agua tiene. Hay más problemas, uno de ellos en este momento yo creo que es el gasto energético, ¿no? Pero bueno, ese es en general no solamente para el agua y la producción de agua y desalación, las elevaciones que son muchas, etcétera, es una isla elevada, ¿no? Sino también en términos generales toda la energía que consumimos, ¿no? Entonces las energías renovables, yo creo que ahí pues nos van a echar una buena mano para que los problemas del agua también se intenten ir resolviendo a lo largo del tiempo en los próximos años. Totalmente de acuerdo. Yo, como decía Javier Davar ayer, la introducción de las nuevas plantas desaladoras que poco a poco y con las nuevas redes de transporte se van entrando en el sistema, están quitando esa presión sobre las aguas subterráneas que sí o sí se tendrán que quedar en cotas altas para buscar ese funcionamiento, ese biomio de lo que no tengas que producir una agua desalada que luego tenga que subirla a una cota mayor porque los precios se disparan. La tecnología en este caso ha ayudado mucho. Yo recuerdo hace unos años cuánto costaba desalar un metro cúbico de agua y cuánto cuesta hoy. Es decir, los precios, no los precios, porque los precios energéticos han subido, pero sí la tecnología ha permitido que hoy seamos capaces de producir agua desalada a un precio más o menos razonable a cómo está el mercado. Eso tenderá, estoy convencido que tenderá con renovables e incluso con mejora de la tecnología actual, de ser capaces de que esos precios todavía sean capaces de bajar. Al final es buscar que las dos partes se entiendan, ¿no? Es decir, el agua desalada que se coloca, quitar presión de las aguas subterráneas para ser capaces de dejarlas en parte altas y no tener que subir. Y luego la parte fundamental de la reutilización. Yo creo que en la actualidad hay una parte importante de aguas blancas que se están utilizando para la agricultura, para la ganadería y que en muy poco tiempo tienen que ser restituidas por estas aguas de reutilización, como en la planta en la que estamos hoy, que sean capaces de liberar esas aguas que forman parte del 80% de las aguas disponibles, que decía Isabel, que se utilizan para eso, que queden atrás y sean destinadas pura y exclusivamente para aguas de abasto. Sí, desde luego los primeros interesados en que las aguas subterráneas sean sostenibles y duren en el tiempo, pues son las propias comunidades y sus comuneros, ¿no? Es verdad, como dice Isabel, que hay determinadas partes de la isla donde el nivel freático pues ha descendido debido a las extracciones o a lo mejor a una pluviometría menor. Y entonces, ¿qué se ha hecho? Digamos, se ha ido a buscar el agua a las zonas donde esta es más abundante. ¿Y dónde es más abundante el agua actualmente? Pues bueno, la cuenca de las Cañadas. ¿Y qué le pasa a esas aguas de la cuenca de las Cañadas? Bueno, que discurren por una geología nueva, por un vulcanismo reciente que las impregna de sales como el flúor, ¿no? que es la más que se oye. Aquí yo creo que ha habido una colaboración bastante fructífera entre la iniciativa privada, las propias comunidades y las administraciones, concretamente el Consejo Insular, porque todas esas aguas que se destinan prioritariamente al consumo en esa comarca, pues Ico de los Vinos, La Guancha, la Isla Baja, pues ahí se han construido unas plantas de desalinización para retirar el flúor. Y para digamos, bajar el parámetro de flúor en las aguas que vienen hacia el área metropolitana, lo que se hace es una mezcla. Es decir, las aguas se meten en esos canales de los que hablábamos antes, esos grandes canales de distribución, se van mezclando y el parámetro baja. Actualmente, la política que se está haciendo pues, en toda la comarca de Acentejo es sencilla. Es decir, cogiendo unas aguas de cotas bajas, elevándolas a cotas altas y mezclándolas con esas aguas para mejorar el agua de abasto. Pero ya digo, las comunidades son las primeras interesadas en que sea sostenible y de hecho los sondeos que tiene el propio Consejo en las cañadas, según tengo entendido, no denotan, digamos, que el acuífero ahí haya bajado sustancialmente o depende del año. Yo me imagino que también dependerá del aporte que haya. Yo Sí. me gustaría, simplemente por matizar o por aclarar un poco más lo que decía antes en relación con la explotación del acuífero, ¿no? Que también como que todavía queda bastante que hacer digamos, en el mejor aprovechamiento de esas aguas. Insisto, yo creo que efectivamente la explotación que había no era sostenible, ¿no?
pero sobre todo, por ejemplo, en la franja costera, con una mejor gestión de esos aprovechamientos, tratando de controlar los procesos de intrusión de agua de mar que están directamente relacionados con una mala explotación de la obra, ¿no? Se pueden seguir aprovechando esas aguas que de otra forma se perderían en el mar, pero de una manera controlada que evite las consecuencias negativas de una mala gestión, ¿no? Y en el caso de las aguas subterráneas, en las de las que se alumbran por galería, yo también pondría el foco más que en la obtención de nuevos alumbramientos, porque prácticamente hoy en día son muy pocas las galerías que están reperforando y más bien en general la tendencia es a mantener los caudales alumbrados, pero yo creo que quizás el principal problema al que nos enfrentamos hoy en día es a la pérdida de estructura en muchas de esas comunidades de agua, ¿no? Hay comunidades de aguas importantes, grandes, que manejan galerías con caudales importantes, que mantienen la capacidad de aprovechar adecuadamente esas aguas, pero hay otras muchas galerías que están en manos de comunidades que prácticamente están desestructuradas, donde no se hace una adecuada labor de conservación de la obra en sí, ¿no? Y entonces hay unos recursos que ya están alumbrados, pero que no se están aprovechando adecuadamente y que resulta costoso, efectivamente, porque a lo mejor el caudal de la galería no da para hacer las inversiones que son necesarias, pero sí que es una pena por esa dispersión, por esa, digamos, esa manera de cómo están distribuidas las obras y cómo se ha ido deteriorando la administración de esas obras, que esos caudales no se aprovechen mejor. Si alguno, perdón, si alguno de ustedes quiere, aparte de los temas que planteamos, pues intervenir, adelante. Sí, bueno, no es por hablar. Lo que está diciendo Isabel me parece muy interesante y en ese sentido, claro, durante pues, mucho tiempo hasta que la administración ha comenzado a hacer inversión en producción de agua, también en canalización, etcétera, y en mejora en general de las conducciones. Durante mucho tiempo, digo, la iniciativa privada es la que ha estado invirtiendo sus recursos, sus dineros en captar agua del subsuelo, ¿no? Y eso pues, ha supuesto una isla con más agua, con más superficie de regadío, ¿no? Claro, ya ese sector que en ese momento era un sector importante, ¿no? No es tan interesante desde el punto de vista de la inversión. Y hemos ido, esas galerías que ni siquiera se mantienen, que se han desestructurado las entidades que las gestionaban, etcétera, pues son indudablemente una pérdida, ¿no? Y eso es difícil que se pueda recuperar actualmente, ¿no? Y luego que haya nuevas inversiones para captación, por ejemplo, en las costas, eso que decías, ¿no? ¿Eso quién lo haría? Pues si lo hace la administración pública, supongo que se hará, pero si no es difícil. Digamos que esto se ha convertido ya no en un sector atractivo, interesante para la inversión. Hay otros mucho más interesantes donde va el dinero, ¿no? No va a ese, que es un sector además ya que se ha envejecido. Las personas que participaban en él son personas mayores, muchas han fallecido, los herederos no siguen con eso, ¿no? Es un tema, digamos, de una cierta cultura del agua, de extracción del agua, que creo que ha desaparecido y es una pérdida, indudablemente, para esta sociedad que ha tenido que buscar el agua en el subsuelo de una forma dura, difícil, ¿no? Empleando sus propios recursos, ¿no? No empleando recursos públicos, ¿no? Lo cual es valorable y no siempre ha sido valorado así, sino al contrario, mal valorado, ¿no? En fin, no digo que no haya habido pues, gestión, en fin, abusiva en algunos casos y tal, pero en general es un sector de la sociedad que es muy, muy valorable. Sí, yo por retomar cómo empezamos, que era la pérdida de red, sin ninguna duda el principal ahorro que se puede tener en la pérdida de red, que es ese agua, cuando sube arriba y quedan esos canales de transporte y en esos pozos que no se bombean, pues obviamente es toda una cadena, ¿no? Al final una de las partes importantes de respetar ese recurso es no perdernos las redes, ¿no? Yo tuve como anécdota la oportunidad de hace ya unos años ir a estudiar en Lanzarote cuando el Lanzarote que lo llevaba Inalsa, el consorcio, tenía una problemática tremenda ahí, iban a sacar el concurso de
la explotación de toda la isla, de ir a estudiar cómo funcionaba, y además alguien lo decía en la ponencia de ayer, sacaba el dato, no me acuerdo si perdían un 40 o 60% tenían de rendimiento de red, y cuando llegamos ahí estaban preparando para la nueva planta de Lanzarote 4, ¿no? Y decías, pero Lanzarote 4, que costaba aquello, no recuerdo, 20 o 30 millones de euros. Pero ¿y esto para qué? Dice, ¿por qué no? Porque es que nos falta agua, pero bueno, estás metiendo 20 o 30 millones en una nueva planta desaladora cuando realmente estás perdiendo en las redes el 50%. O sea, no se entiende muy bien al precio de producción del metro cúbico. Un poco, en fin, yo creo que una de las partes fundamentales es tener una red eficiente, una red que pierda lo menos posible, tenerla controlada, porque eso permitirá que el servicio sea más económico, dar un mejor servicio, pero sobre todo un ahorro de las aguas de origen, las aguas de captación y producción. Bien, bueno, nosotros es cierto, como en todo colectivo hay, bueno, pues hay personas que tienen capacidad para llevar una buena gestión, y hay comunidades que no la tienen, como bien dices tú, bueno, porque tienen poco caudal, efectivamente porque hay comunidades bueno, pues que no se renuevan, pero precisamente porque no tienen los caudales suficientes. Pero yo creo que debemos centrarnos en la cantidad de agua. Yo creo que si miramos en global la cantidad de agua que aportan las comunidades, la mayor parte de las comunidades que tienen a lo mejor más de 100 pipas o incluso menos, esas sí tienen estructurada su junta directiva, se preocupan por tener mantenida la comunidad, y en general entiendo que están bien gestionadas. Después hay muchas pequeñas que no lo están. Nosotros desde la Cámara, que la hemos renovado, pues estamos haciendo un esfuerzo por activar todo eso. De hecho, hemos pasado en menos de 3 años de 80 asociados a tener ahora 175. Porque es verdad que a veces no se trata tanto, digamos, de reperforar, sino a lo mejor con una labor de limpieza que se haga en la comunidad, pues es suficiente para aflorar un poco más de caudal. Pero es verdad que esas obras, aunque solo sean de limpieza, son obras costosas, porque no es solo entrar a la comunidad y limpiarla. Es que para entrar a la comunidad y limpiarla necesitas tener unos buenos sistemas de seguridad, unos buenos sistemas de aireación, todo eso. Y eso, una comunidad que aflore 9, 10, 15 pipas, es difícil que lo haga. Quizás el futuro será las fusiones entre comunidades, pero estamos activamente porque eso se recupere. Y de hecho hay muchas galerías que simplemente por limpiarlas pues han aflorado un caudal importante, un caudal que se perdía a lo mejor en la propia vía. Y de hecho también hay comunidades que teniendo agua, bueno, pues no la afloran o no la sacan porque realmente por su calidad o por el motivo que sea, pues no encuentran mercado. Hay galerías muy importantes en la isla de Tenerife con caudales enormes que servirían solamente esa galería para abastecer un municipio a lo mejor como Los Realejos o como el Puerto de la Cruz, que ahora mismo no tienen salida. Y el agua está. Esto da pie para hablar del mercado del agua, que el agua es un bien público, que en Tenerife lo ha extraído la iniciativa privada, y nos quedan 20 años, creo, para un poco dejar aparcado o ir planteando qué ocurrirá dentro de 20 años cuando se acabe esos 50 años de concesión que la Ley Canaria de Aguas da para que puedan seguir comercializándola los actuales propietarios. Pero bueno, no es ese el motivo del debate, sino en el estado actual del mercado del agua, qué problemas, qué ventajas y también qué soluciones a esos problemas plantea ese mercado, la comercialización del agua, ¿no? Es una pregunta que les suelto a ustedes y amplia, pero bueno. No sé, yo más que más que planteármelo en términos de ventajas o inconvenientes, es que tenemos la situación que tenemos. O sea, el caso de Canarias en general y el de Tenerife en particular es el que es. Entonces, creo que de nada vale el plantear que sería mejor que fuera de otra manera, porque la realidad es la que es. El 80% de las aguas son privadas o temporalmente privadas tras la entrada en vigor de la Ley de Aguas del 90. El marco temporal que establece la ley para que pasen a ser concesiones, efectivamente faltan 20 años para que venza, pero ya la ley prevé que los titulares de aguas privadas tendrán un derecho preferente a seguir aprovechándolas en el régimen concesional. Entonces, yo más que centrar el foco en si las aguas son privadas, temporalmente privadas, o se aprovechan en régimen concesional,
lo que insistiría es en que se haga un buen uso de las aguas alumbradas, independientemente de quién sea el propietario. En ese sentido, yo como funcionaria pública, me parece que la administración pública o la administración en general tiene capacidad de gestión, que lo que hay es que dotarla de medios, y yo creo que ahí está el ejemplo que ponía antes el Alfredo como el gerente de Enmasa. Cuando una administración pública está bien llevada, es capaz de hacer bien las cosas. Cuando una administración pública no está dotada, pues difícilmente tiene capacidad para gestionar. Y respecto de la gestión que hayan podido hacer los privados en el pasado, yo creo que como negocio, porque era un negocio, lo que planteaba antes Carlos, los primeros interesados en que esa gestión sea productiva, en que no se pierda agua, en que el negocio sea rentable, son ellos mismos, ¿no? Luego yo creo que la gestión ha sido adecuada, ¿no? Insisto, el problema está en que efectivamente hoy por hoy, pues lo que comentaba antes, es verdad que hay galerías con poco caudal, pero es que son más de 200 galerías las que tienen caudales inferiores a 5 litros por segundo. Y entonces ahí es donde ya se está viendo que de alguna manera habrá que regular eso, ¿no? Lo que planteaba él, efectivamente, que se consorcien, que se agrupen, independientemente de si la titularidad pasa a ser en el mismo régimen como aguas temporalmente privadas o como concesiones, pero sí que habrá que buscar una manera más eficiente y más eficaz de no perder esos pequeños caudales que al final pueden ser cruciales para el abastecimiento de núcleos de población a los que la desalación no va a llegar en ningún caso, porque son núcleos aislados, a cotas altas, y que las aguas subterráneas representan una alternativa, digamos, no solo posible, sino rentable desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, ahí la cuestión será cómo la administración, que probablemente sea un poco la responsable, pueda actuar. Es decir, que quién es el que lleve la voz cantante en eso, ¿no? Pues no digo que obligue, sino simplemente que coordine, que gestione de la mejor manera posible. ¿Quién es el que tiene ahora mismo, no digo capacidad para hacerlo, porque la administración tendría que reorientarse de otra manera para poder tener más técnicos, más personal, para poder cambiar ahora mismo el sistema y aprovechar mejor el agua existente, ¿no? Pero es indudable que es en parte, con en fin, las normas actuales, responsabilidad de la administración, pero la sensibilidad, digamos, de en fin, Consejo Insular de Aguas, Cabildo de la isla, ¿no? El agua es insular, ¿no? Cómo cambiar, cómo incidir ahí, ¿no? Es como, en fin, eso de que dicen una nueva cultura, bueno, pues una cultura de mejorar el aprovechamiento del agua, que es un recurso pues escaso y que producirla artificialmente, yo creo que se está intentando solucionar el asunto a través de mayor producción, más desaladoras, etcétera, que suponen lógicamente más agua, pero también suponen más consumo de energía, etcétera, porque es más fácil que abordar lo otro, ¿no? Yo creo que aprovecharla más no es fácil, pero creo que es imprescindible, y es imprescindible orientar la gestión en esa dirección, ¿no? También lo de intentar tener energías renovables, ¿no? Para poder hacerlo, para que cueste cada vez menos, ¿no? Yo creo que en ese sentido de mejorar la energía, la producción de energía, no vamos por mal camino. Yo creo que en el futuro próximo se podrá producir agua más barata todavía, con lo cual a lo mejor pues ese es un buen camino y no el otro. Pero mientras tanto yo creo que no se debería perder ni una gota de agua, ¿no? Siempre que eso fuese eficiente, ¿no? Bueno, yo creo que como operador y que me toca o nos toca negociar, porque al final es un mercado, negociar esa adquisición de agua, esa compra de agua, nosotros entendemos que es cara, pero si se lo preguntas a los proveedores, te garantizo que te van a decir que ellos entienden que venden barato. Entonces, bueno, es un mercado como otro cualquiera, diferente, con sus complejidades, pero no deja de ser una manera de... es un mercado, se trata de llegar a acuerdos. En unas ocasiones pues te sale mejor la negociación, en otras ocasiones pues te sale peor. Habrá años donde unos creen que han hecho una buena gestión, habrá años donde sabes que no la has hecho porque te has ido a unos precios grandes.
en este mercado donde creo que decías, Isabel, antes el 40% eran de pozos, la influencia de los aumentos energéticos son importantes. Luego todo eso se traduce en si el operador o el ayuntamiento puede subir o no puede subir la tarifa en base al incremento de precios que haya podido tener de los proveedores. En fin, es un mercado complejo, muy dinámico. Yo creo que sobre todo en la zona sur, que en los últimos años los precios han incrementado de manera importante. La entrada de las desaladoras en los próximos años van a meter nuevo mercado, van a meter un nuevo activo que signifique que ahora podrás elegir entre aguas desaladas o no. Eso implicará, bajo mi punto de vista, y espero tener razón, va a significar una bajada de precios en la zona sur por lo menos. En fin, es un mercado que a medida que tienes unos inputs negativos, pues los precios crecen. Cuando tienes unos inputs positivos, pues los precios decrecen. Y bueno, pues lo importante es el recurso es el que es y llegar a los acuerdos que tienes que llegar, porque al final el vecino final, que es el que abre el grifo y recibe el agua, tiene que seguir recibiéndola. Entonces, bueno, se trata de llegar a los acuerdos que se tengan que llegar. Bueno, aquí, desde luego, el mercado es bastante heterogéneo. Como dice Daniel, no es lo mismo, por ejemplo, el sur de Tenerife que el norte de Tenerife. Pero bueno, también los precios públicos del agua son bastante heterogéneos. No es lo mismo el precio en un municipio pequeño del norte, que seguramente no cubre costes con ese precio que tiene, que el precio pues, en un municipio turístico o en un gran municipio del área metropolitana. Los precios difieren mucho, pero en general podríamos decir que un precio medio del metro cúbico de agua estaría en torno a los 50 céntimos, 50, 52 céntimos, un precio medio. No es lo mismo el norte que el sur. Eso, si ustedes lo comparan con lo que paga el vecino, pues el vecino paga mucho más. Y seguramente tiene que ser así, porque la gestión de esa red pues es mucho más costosa bueno, pues que extraer las aguas, que también lo son. Porque ¿cuánto ha costado extraer esas aguas de la tierra? ¿Cuánto ha costado hacer esos 1.800 kilómetros de galerías y de pozos? Y sobre todo que en la mayor parte de las ocasiones han sido empresas fracasadas, porque más de la mitad de esas galerías ahora mismo están sin agua, y muchas de ellas es que nunca dieron agua. El transporte, por ejemplo. El transporte, como le dije, se cobra un canon de pase. Aquellas comunidades que no tienen canales propios, por meter las aguas en canales de terceros, pues se paga un canon. Bueno, pues ahí sí tenemos precios públicos también. El canon de pase, a lo mejor, en determinados canales que son públicos y que tienen un precio público, es de 14 céntimos el metro cúbico. Y en cambio, en los canales de las comunidades estamos hablando de un precio de 4 céntimos el metro cúbico. Eso también es eficiencia. Eficiencia en costes también es eficiencia. Antes de una última intervención, ya como despedida de reflexión de cada uno de ustedes, me gustaría, yo quiero hacerles una pregunta como ciudadano, y que es, yo creo, que la decisión que más nos acerca al problema del agua a la mayoría de los consumidores. Y es la gran pregunta: cuando uno abre el grifo, esa agua se puede beber con total tranquilidad. Sin embargo, vamos, estoy ya casi respondiendo a la pregunta. Sin embargo, muchos ciudadanos tienen esa duda, porque a lo mejor no les sabe, por las mezclas que pueda tener, por la desalinización, no les sabe bien, pero sí me gustaría que ustedes rompieran ese mito o ese temor de que el agua del grifo no se puede beber, salvo excepciones que se comunican a la población, claro. Quien quiera responder. Pues yo sí, además es que es un tema que me resulta especialmente llamativo, ¿no? Porque antes, cuando hablaba de que en el 1850 había del orden de 650 litros que se alumbraban en manantiales, y comentaba Alfredo Amigo del efecto de las aguadoras que iban a buscar el agua, pues a hoy, en una sociedad moderna, en pleno desarrollismo, hemos pasado de ir a buscar el agua a la fuente para irla a buscar al supermercado, pero la seguimos cargando igualmente. Entonces, es que me parece totalmente absurdo. O sea, como bien comentaba Carlos, estamos pagando un agua en destino pues 3, 4, 5 veces más cara que en origen. Entonces, como ciudadanos tenemos que exigir que el agua que sale por el grifo sea potable. Es que además estamos en nuestro derecho y me refiero, las cosas están legisladas y ordenadas para que eso sea así. Que te pueda gustar más o menos el sabor del agua que sale en el grifo es otra cuestión. Hay a quien le gusta el vino de Rioja y hay a quien le gusta el Ribera del Duero. Pero que se ponga en duda
Que la calidad del agua que sale por el grifo tiene que ser de agua potable, apta para el consumo, yo creo que es que hoy en día no debería dar lugar ni a una mera interpretación. Que como ciudadanos, efectivamente, cuando se producen problemas puntuales con altos contenidos en flúor o con procesos de contaminación, los sistemas de abastecimiento tengan que estar dotados para que esos problemas no lleguen a la ciudadanía, por supuesto. Pero de ahí, insisto, a que ahora todo el mundo tenga que estar todo el día arrastrando garrafas de 8 litros porque lo que sale por el grifo no es potable, no. Yo, vamos. Todo esto dicho con el máximo respeto por las empresas embotelladoras. Lo que quiero decir es que la respuesta entiendo que es que se puede beber, salvo que se comunique lo contrario, ¿no? No hay ningún problema. Para eso se fiscaliza. Está el Gobierno de Canarias con Salud Pública que te obliga a hacer unas analíticas en base a la población que mantienes y a los caudales que suministras, y en eso tienen un control exhaustivo. O sea, yo creo que eso funciona perfectamente. Otra cosa es lo que dice Isabel. Bueno, hay mucha gente que no le gusta el agua del grifo por cómo sabe, porque huele a cloro, porque, bueno, en fin, son temas que ya van con el buqué de cada uno, pero el agua en la práctica en la mayoría de los municipios de Tenerife, no sé si hay alguno que no, pero el agua es potable. Y además, voy a algo más, a un dato de esos. Carlos decía aproximadamente lo que puede costar un metro cúbico de origen, luego lo que puede costar el metro cúbico cuando sale del grifo, que puede estar de media en torno a 1,5 metros cúbicos, pero ¿quién no ha estado en el aeropuerto y ha comprado una botella de agua de medio litro? Un metro cúbico son 1000 litros, de medio litro por 3 euros. Y nos hemos quedado tan panchos, ¿no? Entonces, pues esa es la gran comparativa. Es decir, el agua que sale del grifo es agua que se debe, no se puede, es que se debe consumir, porque no solo te ahorras cargarla, sino es que te ahorras dinero, ¿no? Como decía antes, el tiempo se nos va como agua ante las manos. Creo que hay... Ah, vale, bien. Faltaba el turno del público. Funciona, ¿no? Vale. Mira, yo veo que el tema es un poquito genérico, ¿no? Es como más bien toda Canarias. Están hablando de toda Canarias. Yo soy el presidente de los jóvenes de mi pueblo, de Valleguerra, y aparte he hablado con más o menos varios agricultores. Voy a tocar el tema un poquito más personal, ¿no? Más de Valleguerra, el tema de Valleguerra. Y un poquito como más o menos 970.000 metros de lo que tienen todos esos agricultores, varios agricultores que tienen lo del agua. El agua, por lo que he escuchado en las intervenciones de ustedes, es un gran negocio. Es decir, veo que es un gran negocio. También tiene dueños. El agua tiene dueños, por lo que también he escuchado, y un poco personalmente sé de lo que estoy hablando. El tema de la laguna, el municipio de la laguna, en su día, los dueños del agua, cuando hubo una persona del ayuntamiento intentó hacer una iniciativa, los dueños del agua le dijo a Fernando Clavijo que le cortara la cabeza. En una reunión, se lo podéis preguntar, le dice que fue Badaico de IDAFE y te lo va a confirmar. Entonces, claro, ustedes me hablan de alguna manera de que nosotros, los agricultores o la gente digo Valleguerra porque vivo en Valleguerra, ¿no? Nos beneficiemos de eso, pero claro, hay algo detrás un poco oscuro. Es decir, si al final los que tienen fuerza son los que ponen a quien tienen que poner en cada sitio y deciden, y de alguna manera ustedes dicen que en el sur estaba más caro, más barata, no me acuerdo. En el sur hace un año y pico la empresa, creo que era Iones Ibérica, ¿sabes? Lo tenía 0,21 más o menos el agua, ¿no? Pero aquí en el norte, si al final se lo dan a la empresa, que todos más o menos sabemos quién, y lo pone a 0,45, 0,50 o tienen monopolio, un poco difícil va a ser que los agricultores y nosotros beneficiemos de alguna manera, porque cuando tienes monopolio puedes poner el agua después del precio que te dé la gana. Entonces, claro, vienes a Valleguerra y en Valleguerra me extiendo un poco porque como creo que solo tengo una intervención, pero después hablan. Sí, agradezco que... Un segundito, termine, un minuto, sí, porque tenemos poco tiempo ya, ¿no? Ya, pero es un minuto. Yo también tengo hambre y vengo de currar, ¿eh? Entonces, claro, en Valleguerra el tema es que yo cuando hablo con los agricultores me dicen que el agua que hay aquí, en la depuradora, mucha se va al mar, ¿no? Es buena calidad, ¿no? La buena calidad sería 800 más o menos. La que está media, por así decir mala, 1900, 2200, ¿no? Más o menos así. Entonces, hay empresas en Valleguerra que se llevan esa agua, empresas grandes. Entonces, claro, pero se la llevan por la patilla. En vez de tirarla al mar, se la dan. Que está genial, porque para tirarla que la aprovechen. Pero también hay agricultores, que hay casi 1,5 millones de metros cuadrados de invernaderos que también lo pasan mal y también tienen que pagar sus cositas. Entonces, de alguna manera, ¿qué idea tienen ustedes, con todo lo que les he dicho más o menos de alguna manera,
para que esa cantidad de agua también llegue a todo el mundo en general. Porque claro, están hablando de toda Canarias, pero yo mido por mi pueblo, por Valleguerra. Entonces, claro, esto fue un tirón de orejas que dijo la Unión Europea, hicieron esto, fue un buen tirón de orejas. Entonces, claro, han puesto billetes, más la multa, más lo otro, hablan de dinero, pero después se va dinero por otro sitio y se me pierde un poco. Bueno, en el fondo lo que estás planteando para la agricultura, cómo garantizar, ¿no? Sí. El consejero Manuel Martínez Bueno, le va a soy responder, ¿no? consejero de agua porque creo que tiene una connotación más política de la gestión del agua y ellos son conferenciantes que están hablando del abastecimiento. El día 16 de marzo vamos a hacer una jornada específica de reutilización aquí también. O sea, hoy era abastecimiento y de reutilización y explicaremos cómo funciona la reutilización. De lo que usted ha dicho hay muchas cosas que están mezcladas. Yo creo que es por falta de información y por eso estamos haciendo esta jornada de explicar a la ciudadanía cómo funciona. Esta instalación es una instalación pública, con financiación pública, y la gestiona el Consejo Insular de Agua, que es un organismo público. Y el responsable de la planta es un funcionario público. Lo que pasa es que tiene que estar funcionando 365 días del año y eso dentro de la administración pública es muy complicado. Y lo que se hace es contratar el personal para la gestión del día a día de la planta, pero lo que ocurre aquí es público. Y el agua que sale de aquí es agua pública. Los precios que habla y el monopolio es que el Cabildo Insular de Tenerife tiene una empresa que se llama Valten, que es la que gestiona el agua y regula el precio del agua. Entiendo que ahora al entrar un nuevo recurso, ya lo abordaremos en la próxima jornada, donde vendrán especialistas a hablar de ese agua, la calidad, la conductividad, pues se abordará y tendrá que ser una política del precio del agua para la agricultura que determine el sector. Yo creo que ahí es donde, a eso es este debate. Ahora mismo estamos depurando el 100% de las aguas y se están vertiendo al mar. Ya hay una red construida, ya está, se puede poner en funcionamiento y ahora lo que hace falta es que haya demanda de los agricultores, pero evidentemente para que haya demanda hay que establecer un precio de ese agua y un coste que tiene que tener de operación y mantenimiento al poner en marcha esta planta que está aquí mismo, ahora mismo parada. Con lo cual, ya ayer hablaba con el presidente de buscar alguna manera durante un año de ponerla en funcionamiento a modo de prueba para que los agricultores vayan enganchándose a esa red y se suministren de ese agua, ¿no? Básicamente es eso, y no es que quiera hoy interrumpir la charla, pero estaba más específica de abastecimiento de agua y agradecidos porque estas jornadas son para la ciudadanía en general y de la comarca y poderle trasladar a ustedes y enseñarles las instalaciones también, que si quieren, que sé que llegaron tarde, bueno, pues cuando quieran, pues la podemos visitar. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, buenos días. La pregunta era para Isabel Farrugia. Habló antes de la situación de desequilibrio en las extracciones con respecto a la recarga de los acuíferos y el dato conocido de los 160 hectómetros cúbicos año que aportan las aguas subterráneas al sistema. ¿Cuál sería el volumen anual de extracción recomendable para que hubiera ese equilibrio según los datos que maneja el Consejo? Pues no lo sé. Vale, pues gracias. No lo sé, te contesto rápido. No lo sé porque la respuesta es mucho más compleja que eso, ¿no? Efectivamente, para poder saber cuánto sería el volumen razonable, si fuéramos a lo que dice la norma, pues dice en función de lo que llueve, calcular cuánto es lo que se infiltra, pero es que ni siquiera es tan sencillo porque de lo que se infiltra una parte se tiene que ir al mar. Yo casi que hacemos las cuentas al revés. El aprovechamiento será sostenible cuando el acuífero deje de bajar. Hay zonas de la isla, como puede ser el Valle de la Orotava, donde ya se ha visto que las galerías están en una zona más... han alcanzado una situación de equilibrio por la morfología de la zona en la que se alumbra el agua, los caudales están bastante estables. Hay otras zonas de la isla donde no. Sabemos hoy por hoy que la situación no es sostenible porque el caudal de las galerías sigue disminuyendo, cada vez hay menos presión en los frentes, pero no podemos dar una cifra de cuánto va a ser el aporte de los recursos subterráneos. Ojalá, se han hecho modelos, hemos hecho simulaciones, pero bueno, no hasta el punto de poder dar una cifra. Nos queda tiempo para una última pregunta. Sí, gracias por la oportunidad. Vamos a ver, mi pregunta tiene que ver básicamente con la calidad del agua de la que se ha hablado.
hace un momento y que a mí me falta algún dato más, ¿no? Vamos a ver, a nosotros se nos está suministrando agua con en torno a los 1000 microsiemens de salinidad. 1000, en algunos sitios mucho más, en algunos sitios menos. Están dentro de la ley. Saben ustedes que la Organización Mundial de la Salud limita eso a, creo que está en torno, hablo de memoria ahora, 650 microsiemens. Ahora le hablo de mi caso particular. Yo soy cardíaco y me hacen revisiones continuamente. Tuve un evento coronario, tal, que no voy a entrar en detalle, pero me dice mi cardiólogo, oye, tienes tú los niveles de sodio muy altos, que es uno de los problemas de las aguas nuestras, y te tengo que bajar los niveles de forma brutal. Pero, mira, ¿y eso cómo? Pues a base de pastillas. Dice, pero tú sabes que te estoy fastidiando el hígado, ¿verdad? Digo, hombre, no lo sabía. Dice, elige corazón o hígado. La pregunta directa es, ¿se ha planteado el Consejo Insular de Aguas, por eso miro a Isabel, no sé si, bajar el agua de abasto, la conductividad, tal y como se está planteando en esta planta, por ejemplo, para la platanera, porque los índices de tolerancia del cuerpo humano y la platanera son por el estilo? ¿No sería preferible, es la pregunta, una reflexión para todos, bajar, digamos, el agua de abasto, la salinidad del agua de abasto, con lo cual el agua depurada, y enlazo a lo mejor con los talleres que vienen seguidamente, con el de depuración luego y el de reutilización, bajando el agua de abasto, ya obtenemos la entrada al sistema de depuración con agua desalada, pero hacer el ejercicio en ese primer ciclo del agua. A ver, la reglamentación técnico-sanitaria, que es la que establece la calidad que tiene que tener el agua para el abasto, ni siquiera fija la conductividad como un factor limitante, sino como un factor recomendado que está en 2500. El decir que un agua de 1000 no es apta para el abasto, yo creo que es excesivo. O sea, realmente estamos dentro de los parámetros habituales. Que en un momento que las aguas subterráneas de Tenerife, por el origen volcánico, tengan un alto contenido en sodio frente a otros iones, es cierto. Que para casos puntuales de alguna patología, pero es que la cantidad de sal que de sodio que consumes al día con una bolsa de papas fritas que te comas, es que en mucho compensa a la que te puede entrar por el agua de boca. Que podríamos, a ver, el Consejo tiene instaladas plantas de tratamiento para mejorar la calidad del agua de abasto en aquellos parámetros en que realmente se está incumpliendo, ¿no? Como puede ser el flúor o como puede ser en determinadas aguas de galerías el bajar la salinidad total, ¿no? Pero, insisto, tenemos, digamos, por las características de nuestros acuíferos, estamos en unas aguas moderadamente mineralizadas, con conductividades de media en torno a 1000, que cumplen perfectamente con lo que marca la reglamentación técnico-sanitaria. Que aspiremos a que el agua todavía sea mejor, insisto, es que cumple con la normativa, ¿no? No. Yo incluso, Nos queda una... Ah, perdón. Yo por Sí. decir por dar un detalle más, que yo obviamente en temas médicos desconozco completamente, incluso sanitarios, pero la Unión Europea acaba de transponer la nueva ley que ha modificado, que bueno, que ya creo que es de aplicación ya desde el 1 de enero de 2019, con nuevas analíticas, mayor número, más frecuente, es decir, le ha dado una vuelta a la normativa española. Y yo creo recordar que no ha tocado ese parámetro, es decir, y eso lo forman un comité de expertos que me imagino que ahondan todo el abanico de cuestiones, pero creo recordar que la conductividad en 2500 no ha sido un parámetro de los que han tocado otros, pero ese en particular creo que no lo han tocado. Entonces, quiero decir que al final incluso ni el propio Consejo tiene capacidad de influir ahí. Son normativas que vienen no solo de España, sino vienen ya traspuestas de Europa. Uh-huh. Uh-huh. 600, 700. Creo que no estoy muy seguro. No, la cifra, tómenla un poquito así. Creo recordar que son 650, ¿no?
como los plátanos andan por 700, 800, 700. Entonces, ¿por qué nos gastamos tanto dinero, sistemas de membrana, para desalar, para la platanera, y nos estamos perjudicando nosotros? Cuando con el mismo trabajo, el agua de abasto luego pasa al segundo ciclo, al ciclo, y se podría depurar sin necesidad de desalinizar. Esa era la pregunta estratégica. Sí, lo que pasa es que entiendo que la pregunta tiene una trampa, en el sentido que te decía, efectivamente, cuanto mejor sea el agua de abasto, mejor más barato va a ser la reutilización, o sea, la depuración va a costar lo mismo, pero la posibilidad de reutilizar ese agua va a ser mucho mayor porque la salinidad va a ser menor. Pero de ahí a que toda el agua de abasto tenga que ser tratada, cuando realmente cumple con los parámetros de calidad, insisto, la conductividad está en 2500. El sodio tampoco es un factor limitante. Y donde se está poniendo el peso es efectivamente en aquellos parámetros como los nitratos o el flúor, que realmente hay una normativa que nos obliga a suministrar agua de abasto. Yo no llevo la parte de abastecimiento, vamos, pero sí conozco la normativa, que es lo que está legislado, ¿no? Que aspiremos a... Otra cosa distinta sería poder intervenir en el mercado y decir, oye, pues que las mejores aguas se queden para el abastecimiento y las que no sean tan buenas puedan ir a otros usos menos exigentes. Eso ya es otra cuestión. Pero poner en duda que un agua de 1000 no es apta para el abasto, insisto, cuando están en 2000... Esa no es la duda, ¿no? Bueno, o que no... O que habría que mejorarla. Digo, si está el límite en 2500. No, nos queda ya la última pregunta que me han autorizado porque la ha formulado una persona que conoce bastante esta materia y por eso han sido indulgentes. Mi pregunta es muy rápida y me imagino que la respuesta también van a ser rápidas. Va Daniel, sí. Daniel y si puede para Juan Alfredo también. Y es simplemente si en su municipio se han llegado a determinar el porcentaje de estas aguas no facturadas que corresponde a gestión irregular, por hablarla de alguna forma, y a lo que se va a lo que las pérdidas en la red. Si se me oye bien, incluso si me corto. Y lo digo porque las pérdidas en la red no dejan de ser, junto con el retorno de riegos, una recarga indirecta del acuífero, ¿no? Y así como el retorno de riegos está más o menos agotado, la verdad es que con lo de las pérdidas en la red, bueno, pues hay poca idea de cuánto puede ser el agua que efectivamente está infiltrándose y llegando hasta el acuífero, ¿no? ¿Se han hecho alguna medida en algún momento, un porcentaje, ¿no? ¿De cuánto corresponde? Pues perdóname, ¿cuánto puede ser el porcentaje de las aguas no facturadas que corresponde a la gestión irregular, eso que hablaba de, por ejemplo, pues, de los colegios y tal, y a lo que verdaderamente se infiltra o a lo que verdaderamente pierden las redes, en las pérdidas en las redes, vamos? Me imagino. No, si lo habían hecho alguna vez, a lo mejor ese cálculo. Pues terminamos. Una última. Por dar un número muy rápido, en la laguna aproximadamente el rendimiento de red que se tiene en estos momentos está en torno al 87%. Eso significa que hay un 13% de pérdidas. Y por tener números más o menos, ten en cuenta que incluso ni los propios fabricantes de contadores te dan un más menos 3% en la medida. Si nos vamos al peor de ese dato y le quitas ese 3%, porque no es un agua que se pierda, sino que se está mal midiendo, no se factura, pero por mal medida, luego quitas las tomas ilegales, que si es un agua que no se está perdiendo, pero que no está facturando, pues tiene un cálculo que entre el 5 y el 10% en un municipio como La Laguna es un cálculo de pérdida real de red. Eso sí lo comparas a nivel nacional, en España probablemente sea de los rendimientos de red más importantes de toda España. También es verdad que tiene trampa. El agua en la península, por ser como es mucho más barata el metro cúbico que lo que es aquí, con lo cual las amortizaciones se justifican, ¿no? Con lo cual la inversión y el tener unos rendimientos altos
es la prioridad de cualquier abastecimiento en Tenerife, o debería serlo. Mi pregunta iba por el acuífero, no Pues, tenemos es que tenemos que cerrar el debate porque se va a emitir por el canal de televisión del Cabildo para que sea un formato y un tiempo que pueda disfrutar también la gente. Lo último que quería decir es que eventos como este, jornadas de difusión, divulgación y tal, son muy importantes, porque yo creo que en lo del agua hay que hacer mucha pedagogía, y tiene que hacerla la administración, tiene que hacerla quienes tienen capacidad para ello, ¿no? Porque tenemos mucho que aprender y de eso nos vamos a beneficiar todos. Muchas gracias a los 4 participantes. Les recuerdo que de aquí al Día Mundial del Agua va a haber otras 3 jornadas y precisamente para concienciar sobre todos estos problemas, que lleguen más a la sociedad, que se preocupe un poco más, están concebidas. Yo solo quiero despedirme recordando a un personaje que conocí en Lanzarote y que tuve la suerte de entrevistar. Falleció hace unos meses. Se llamaba León Tejera. Y lo conocí porque un día, caminando por Arrecife, por la periferia de Arrecife, me fijé en unas enormes aljibes, unas enormes esplanadas que se llaman las maretas del Estado, que recogían el agua en aljibe, y había un señor barriendo, un señor mayor, muy mayor, de casi 90 años o más, y cuando me acerqué a él, me dijo que él se encargaba de barrer esa enorme esplanada y estaba indignado de que se hubieran abandonado. Pues bueno, es una infraestructura hidráulica de las más importantes que hay en Canarias, y aquel señor era un anciano que yo me encontré indignado porque estaban abandonadas. A raíz de eso se han recuperado, se han restaurado, y siempre guardo a esa persona en la memoria porque creo que venía a colación de lo que estamos aquí hablando, porque además yo me crié en una familia que tenía un aljibe en su casa. Así que muchas gracias y espero que estas jornadas sirvan para que la sociedad sea más consciente del problema y de las oportunidades que representa el agua, ¿no?, en Tenerife. Gracias.